Hola, ¿qué tal? ¿Me conoces? Soy Sebastián Quimbaya Lozano y estoy haciendo este vídeo para ti. Es un vídeo en el cual voy a hablar un poco sobre ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es causa y efecto. Es decir, no se puede analizar los dinosaurios, pero sí se analizan los fósiles. No se puede analizar una enfermedad, pero sí se puede analizar los síntomas. De igual forma que un policía no está presente en el momento de un crimen, sabe lo que ha pasado después de haber analizado las pruebas. Dicho de esta forma, vamos a analizar lo que es la fe cristiana. La fe cristiana es: Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dicho esto, voy a leer una frase de Charles Francis Dickens Moulton, que dice: si la llegada a la existencia de los nazarenos, un fenómeno innegablemente atestiguado por el Nuevo Testamento, abre un gran agujero en la historia, y un agujero con el tamaño y la forma de la resurrección, ¿con qué propone el historiador secular que se cubra, que se tape? La cuestión de todo esto es que, ¿qué alternativa hay para explicar el por qué si no es la resurrección? Varias personas intentaron sacar hipótesis, y esas hipótesis las voy a desmentir ahora mismo. La primera hipótesis surgió en el siglo VII con el Corán. Dice que Jesús nunca murió, sino que huyó a la India. En el siglo XIX, Carpenter y Venturini dicen que Jesús nunca murió, sino que simplemente se desmayó. A esta teoría se le llama la teoría del desmayo. También ha sido refutada. Años más tarde salió la teoría del milagro, que dicen que Jesús nunca murió, sino que se tomó una droga y asimilaba su propia muerte, por lo cual no era una milagrosa resurrección, sino que fue una resucitación fortuita. Siguiendo esta línea del tiempo, vamos a 1929, con David Herbert Lawrence, quien lanzó un libro en el cual decía que Jesús huyó a Egipto y se enamoró de la sacerdotisa Isis. Así sucesivamente hasta llegar a 1992, con Barbara Thirskin. Ella sacó un libro con muchas más historias, y el erudito Luke Timothy Johnson le dijo a este libro: es el más puro disparate. Dicho esto, empecemos. Toda la historia empieza después de la última cena. La última cena es el momento en el cual Jesús decide hablarle por última vez a sus discípulos antes de ser crucificado. Allí Judas Iscariote decide traicionar a Jesús y se aleja de los discípulos y de Jesús para ir a los sumos sacerdotes y vender a Jesús. Jesús, por el contrario, decide coger a sus discípulos y llevárselos al monte a orar. Los evangelios nos dicen que Jesús estuvo orando toda la noche. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar las siguientes horas, así que estaba sometido a un alto nivel de estrés y empezó a sudar sangre, según nos dicen los evangelios. Tú dirás: ¿sudar sangre? ¿Eso es posible? Sí que lo es. Es una condición médica llamada hematilosis. La hematilosis no es muy común, pero se genera sobre todo y se asocia a los altos niveles de ansiedad y a un estrés psicológico gigantesco. ¿Qué pasa? Que esta se genera debido a la ansiedad que provoca, a la ansiedad severa que provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares y estos están en las glándulas sudorípadas. Es decir, los vasos capilares que hay aquí estallan y la sangre que hay ahí dentro empieza a salir por las glándulas sudorípadas cuando no está sudando. No es mucha sangre, pero es sangre. Jesús sudó sangre. Al día siguiente, Jesús se enfrentó a lo que son las flagelaciones romanas. ¿En qué consistía una flagelación romana? Eran 39 latigazos, digo 39, porque sobre todo variaba dependiendo del humo de la persona que los diera, y los latigazos, el látigo, eran tiras de cuero trenzadas con bolas de metal y también con pedazos de hueso afilados. Es decir, cada vez que te daban, las bolas de metal te causaban moratones y los huesos, los pedazos de huesos afilados, te abrían la piel, te cortaban la piel. Eran brutales estas flagelaciones. Inclusive, el historiador del siglo III llamado Eusebio presenció una flagelación y la describió de la siguiente manera: las venas de la víctima quedaban
al descubierto y los mismos músculos, tendones y entrañas quedaban abiertos y expuestos. Muchas personas morían por el simple hecho de una flagelación y no les llevaba tiempo a tener más. ¿Qué pasa con esto? Que las personas que sobrevivían llegaban a un estado que se llama la conmoción hipovolémica. ¿Qué es la conmoción hipovolémica? Significa básicamente que la persona perdía un alto nivel de sangre. Actualmente la condición hipovolémica, si no se trata a tiempo, te afecta a varios órganos vitales, como es el bazo, los pulmones, el corazón y demás. A Jesús le produjo 4 efectos rápidos. El primero, el corazón se aceleró. El segundo, bajó la presión sanguínea, provocando desmayos o colapsos. El tercero, los riñones dejan de producir orina para intentar mantener el volumen restante. Y el cuarto, la persona comienza a sentirse sedienta. ¿Lo vemos en los evangelios? Sí. Jesús, de camino a la cruz, llevando el patibulum, que es la parte horizontal de la cruz, se desmayó. Y le tuvieron que pedir a Simón que le llevara a la cruz. Y también en la cruz Jesús pidió que se le diese de beber. Ahora veamos lo que es la agonía de la cruz. La crucifixión sobre todo. Jesús llegó allí y le abrieron las manos y le clavaron los clavos. Los clavos consistían en estacas de entre 12 a 17 centímetros que tenían que atravesar las muñecas a través del nervio mediano. ¿Por qué a través de allí? Porque era donde mejor se sujetaba. No podían hacerlo aquí ya que la piel se desgarraba y la persona se caía. Los clavos en los brazos cruzaron lo que es el nervio mediano y los pies cruzaron lo que son los huesos tarsianos, dejándolo inmóvil completamente. Era un dolor gigantesco, pero inclusive se llegó a inventar una palabra para este dolor. La palabra es excruciante, que significa de la cruz. Dicho de esta forma, los brazos se deben de haber alargado unos 15 centímetros más de lo normal. ¿Qué significa eso? Que los brazos se dislocaron. Y Jesús tenía que arreglárselas para respirar de alguna forma, igual que todos los demás. Así que intentaban subir un poco, mientras tanto los clavos que estaban en los huesos tarsianos iban abriendo paso en la piel, inhalaba y volvía a su estado normal. ¿Qué pasó allí? Que era continuamente ese mismo proceso. Y en ese proceso llegó el agotamiento severo. ¿Qué trajo eso? Pues que disminuyera el ritmo respiratorio, entrando lo que se conoce como la acidez respiratoria. ¿Qué es la acidez respiratoria? Bueno, pues el dióxido de carbono que hay en la sangre se disuelve como un ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Esto lleva a un pulso irregular. Con un pulso irregular se muere de paro cardíaco. Pero incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica a la que se enfrentaba Jesús debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido y este haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de un fluido que está en la membrana que rodea el corazón. Esta membrana se llama pericardio. También hay una membrana que rodea los pulmones que se llama la pleura. Entre el corazón y el pericardio y entre los pulmones y la pleura hay un líquido. El del corazón se llama la efusión pericárdica y el de los pulmones la efusión pleural. Este líquido es transparente y aumentó en estos momentos. ¿Qué significa? Que seguimos viendo en los evangelios que le atravesaron a Jesús el costado. Juan 19:34 nos dice que salió sangre y agua. Juan no tenía estudios anatómicos sobre el cuerpo humano y escribió lo que vio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio? Lo que vio fue la efusión pericárdica y la efusión pleural. Son líquidos totalmente transparentes y estos líquidos asimilaban como si fuera agua y Juan escribió lo que vio. Jesús murió de un paro cardíaco ya en la cruz. Después de esto fue sepultado y hay personas que dicen que la tumba nunca estaba vacía, que se equivocaron de tumba. Imposible, porque los judíos, tanto los judíos como los cristianos, sabían cuál era la tumba. También dicen que
es una leyenda lo de la tumba vacía. También es posible, ya que hay evidencia de que el Evangelio según San Marcos se escribió en el año 37 después de Cristo. Si Jesús murió en el año 33, deja un intervalo de 4 años. Es imposible que se difunda primero una leyenda antes de lo que está escrito. Dicho de otra forma, Adrian Nicholas White, que es un respetado historiador de la Universidad de Oxford, declaró que era sin procedentes que la leyenda se desarrollara tan rápido y distorsionara los evangelios. Así que la tumba estaba vacía, no es una invención. ¿Qué implica que la tumba estuviera vacía? La hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y esta hipótesis no contradice en ninguna manera lo que dice la ciencia. Tampoco contradice ningún hecho conocido de la experiencia. Solo requiere la hipótesis de que Dios existe. Y yo creo que hay buenos razones para creer esto. Vámonos a la resurrección. Vamos a basarnos sobre todo en el testimonio que hay en 1 Corintios 15, de los versículos del 3 al 8. Es un pasaje escrito por el apóstol Pablo. Y los versículos del 3 al 4 habla de la ejecución, sepultura y resurrección. Y los versículos del 5 al 8 habla de las apariciones que tuvo Jesús. El historiador alemán Hans von Copenhagen dice: este relato cumple con todos los requisitos de confiabilidad histórica que se pueden pedir a un texto tal. También tenemos la evidencia que hay en el libro de Hechos y en el libro en los Evangelios. Tú dirás, ¿son libros de la Biblia? ¿Puede ser todo mentira? Vale, vámonos fuera de la Biblia. ¿Qué evidencias hay? La primera, los discípulos murieron por sus creencias. ¿Qué pasó? Que los discípulos, cuando vieron que Jesús murió en la cruz, tuvieron miedo y se escondieron. Cuando vieron que Jesús resucitó, cambiaron severamente y decidieron predicar el Evangelio, y no pasó un día sin que lo hiciesen. Predicaron el Evangelio en todas partes, fueron perseguidos, maltratados, llevados a las cárceles, prisiones, torturados, de todo, hasta llegar a una muerte muy lenta y agonizante. Y ninguno de ellos se retractó de lo que había visto, ninguno dijo que Jesús no había resucitado. Dirás, Sebastián, las personas pueden tener sus creencias y pueden morir por sus creencias. Vale, es muy cierto. Pero nadie muere por una mentira. Si los discípulos hubieran inventado que Jesús resucitó, ¿tú crees que habían soportado todo eso para mantener su mentira? Porque ni tú ni yo moriríamos por mentiras, ellos tampoco. La segunda es la conversión de los escépticos. Aquí me baso sobre todo en el apóstol Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y buscaba destruir a los cristianos. Se encontró con Cristo en el camino a Damasco, nos dice su testimonio, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9, se encontró con Cristo, y cuando se encontró con Cristo, pasó a ser el escritor con más cartas que hay en el Nuevo Testamento, también pasó a ser el misionero número 1 de la iglesia, fue por gran parte del mundo conocido, en aquella época predicando siempre lo mismo, fundando iglesias, predicando que Jesús había resucitado. Una persona no cambia así, de pasar de matar cristianos a ser uno de ellos, el número 1, de la nada. Tuvo que haber visto algo o alguien, en este caso fue Jesús. La tercera son los cambios en las estructuras sociales clave. ¿Qué quiero decir con esto? Que alrededor de las primeras 5 semanas después de que Jesús resucitara, ya se habían convertido más de 10.000 judíos al cristianismo. Estos 10.000 judíos abandonaron unánimemente sus tradiciones judías, como pueden ser, por ejemplo, la de sacrificar a Dios, la necesidad de hacer sacrificios a Dios para la redención de sus pecados. Los nuevos cristianos dejaron de hacerlo y empezaron y no hicieron ninguno más, no hicieron ningún sacrificio. También está el hecho de que estos guardaban el sábado como festividad y ahora lo cambiaron por el domingo por ser el día en que Jesús resucitó de los muertos. El cuarto punto que tengo es la comunión y el bautismo. Tú dirás, Sebastián, todas las religiones, creencias tienen sus propios sacramentos, dogmas, rituales, tradiciones, ¿vale? Pero imaginemos esto, que hay un grupo que ama a Martin Luther King, ¿vale? Se reúnen todos los años a conmemorar a los hechos de Martin Luther King, su persona. Se reunirán posiblemente el día de su cumpleaños, el día que llegó al Congreso.
el día que hizo tal cosa. Se reunirán cualquier día, pero nunca se reunirán el día en que fue asesinado Martin Luther King. Jamás celebrarán ese día. En cambio, los cristianos celebraban la muerte de Jesús a través de la comunión y celebraban su resurrección a través del bautismo. El quinto punto, por fin, es el surgimiento de la iglesia. Si le preguntamos a un marciano, va un marciano, un extraterrestre o ET a esta época y le dicen, hay una nueva creencia que está basada en el amor y en la resurrección de un nazareno. Y hay un imperio que tiene la mayor tiene todo, la mayor parte del mundo conocido, controla todo, las rutas comerciales, tiene impuestos, tiene una buena distribución. ¿Cuál crees que el marciano diría que sobreviviría? Sin duda alguna, el imperio. Diría que la creencia acabaría perdiéndose. Pero ¿cuál era la realidad? Que la creencia acabó ganando. La creencia, los cristianos, la creencia cristiana derrotó ideologías rivales y empujó al propio imperio al cristianismo. Dicho de otra forma, estas ya son todas las evidencias que te traigo ahora mismo. Quiero saber qué piensas tú, pero antes voy a terminar leyéndote lo que dice Sir Lionel Luckhall. Él es según el libro Guinness de los Récords, el abogado más exitoso. Fue nombrado caballero 2 veces por la reina Isabel. Es un ex juez supremo y también fue diplomático. Él estuvo varios años analizando lo que era la resurrección del cristianismo, de Jesús. Y su conclusión fue el siguiente: afirmo inequívocamente que la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a su aceptación mediante prueba que no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Muchas gracias.